Gracias. Bueno, voy a dar una breve como mi visión de lo que está pasando y vamos a abrir a preguntas, así que vayan anotándose las cosas que les ocurren de preguntas sobre la economía. Vamos a arrancar un poco hablando de qué está pasando en el mundo y en Argentina. Y lo primero para destacar es que la economía argentina se está recuperando, sexto mes consecutivo de crecimiento económico, la producción industrial de Fiel está creciendo al 5% anual, el PBI un poquito menos porque el consumo está un poco más retraído, pero la economía está creciendo bien en una buena tasa. Va a cerrar el año en algo así como un 2,5% de crecimiento, después de unos primeros meses muy malos al principio de año. O sea que finalmente logró dar vuelta, ya se estaba viendo el cambio de tendencia desde fines del año pasado, en septiembre se dio el cambio, y recién ahora uno ya ve crecimiento punta a punta, o sea, comparando los meses estos contra un año atrás. Entonces, la perspectiva de Argentina está mejor y en el mundo está mejor. Entonces, eso es un poco como para arrancar. Si uno mira el contexto internacional, ¿qué está pasando? El mundo se aceleró de 3% de crecimiento en 2016, que es algo bajo para lo que venía creciendo el mundo, a un 3,5% en este año. Y va a subir el 18 a 3,8%, o sea que está bueno que el mundo está creciendo más rápido, salió del estancamiento que tuvo post-crisis financiera año 2008. Los ricos han mejorado bastante, son los que saltaron de 1,7 a 2 puntos de crecimiento anual, y los emergentes de 4,1 a 4,5 han mejorado también. Y en ese contexto Argentina no fue la excepción y mejoró bastante. De un 2,3 que cayó el año pasado, se espera que este año esté en 2,8, 2,5, más o menos por ahí, cierre el año 2017. Y para el 2018 se espera una aceleración a 3,3, 3,5, depende un poco las estimaciones. La realidad es que hoy estamos al 5%. Si este ritmo de los últimos meses se mantiene, uno podría esperar un 2018 todavía mejor. ¿Okay? Entonces, ese es el contexto internacional de vuelta al crecimiento. Y eso es importante nosotros por la región, sobre todo, ¿no? Argentina, Brasil estuvo pensando en el socio comercial, reacciona bastante, y Brasil estuvo estancado con crisis políticas internas, y eso va a ser importante que Brasil arranque. Entonces, si uno mira qué está pasando en el mundo, este cuadro no se ve mucho, por ahí les cuento qué dice, decíamos, hay una mejora en el mundo en inversión, consumo y comercio, que está bueno eso. El comercio internacional en el año 2016 había sido el peor número de crecimiento de comercio internacional de los últimos años, o sea, los últimos 15 años, fue muy malo. El mundo, luego de la crisis financiera de 2008, se cerró bastante las fronteras, y estamos hablando de 10 años después básicamente, pero se cerró bastante las fronteras económicas y hubo una caída del comercio importante. Ya este año se está revirtiendo y eso para Argentina es bueno porque te abre mercados hacia afuera. Aunque como ustedes van a ver seguramente en una charla sobre el sector, los precios de los commodities no están volando, ni van a volar. Ya pasó la época de grandes precios de commodities. Hoy los commodities, como ustedes saben, están más abajo y se van a mantener abajo. O sea, tampoco uno va a esperar que no es tanto por precio el efecto, sino va a ser por crecimiento económico de los países con los cuales podemos comerciar. Entonces, si uno mira qué está pasando en el mundo, Latinoamérica está creciendo, no se ve nada de ese cuadro, ¿no? Latinoamérica, a ver si la puedo agrandar. ¿Se ve? Ah, entonces yo soy el ciego, entonces, está bien. Claro, esto me pasa por no traer los lentes, yo no veo nada. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Ahí estamos, muy bien. Entonces, si uno mira Latinoamérica, LAC es Latinoamérica y el Caribe, obviamente que los países grandes pesan mucho, porque este promedio es un promedio, digamos, es una suma de todas las economías. México, Brasil son muy grandes. Entonces, si uno mira qué pasó en Latinoamérica, 2016 fue un año de contracción, igual que en Argentina. De vuelta, uno a veces por ahí cree que lo que nos pasa a nosotros nada más. Y la verdad que Argentina ha seguido muy bien los ciclos que se ven en Latinoamérica. El año pasado fue malo para todo el mundo. Y este año es bueno para todo el mundo y Argentina un poco mejor todavía. Así como el año pasado caímos más que el promedio, este año estamos creciendo más que el promedio. Y se espera esto para el 2018 y también la proyección de largo plazo. Digamos, lo que uno ve es que Argentina está encarando una etapa de crecimiento con buenas tasas, en un contexto internacional que tampoco es hiper favorable como fue antes. O sea, en este contexto internacional, Argentina va a tener buenas tasas de crecimiento, mejores que países como Brasil o como México, pero uno ve, todos vamos a estar un poquito mejor y Argentina va a estar creciendo para arriba del promedio. Para nosotros es importante que pase en China, India, Rusia, y estos países son los que más han mejorado también en términos de expectativas.
China que venía de enfriarse mucho la economía, los chinos venían creciendo al 10%, y de pronto empiezan a caer, hasta que llega al 6%, y ahí están levantando, y ahora están yendo a un 6.8, casi un 7%. Eso está bueno. China es un gran demandante de commodities. Lo mismo pasa con India y con Rusia, que Rusia vino de una caída del PBI el año pasado a un crecimiento este año de 1.8, que para Rusia es una buena tasa. Y lo otro que está mejorando un montón es la Europa emergente, ¿no? Los países en desarrollo de Europa, que también pasaron de 3.1 a 4.5 de crecimiento y se espera eso. Entonces, el contexto internacional está bueno, tampoco es para tirar manteca al techo, no son los años de super soja, pero bueno, está mejor. Si uno mira el crecimiento de los últimos años, acá puede ver Argentina, Latinoamérica y emergentes, y uno puede ver que Argentina casi sistemáticamente vino desempeñándose peor que el promedio, nos fue bastante mal en todos estos años. Este celeste es Argentina, este rojo es Latinoamérica y esto es emergente, y claramente Argentina estuvo todos estos años por debajo de los promedios, y podemos decir que por primera vez vamos a dar una vuelta a 2017-2018 y estar por arriba del promedio de emergentes de los últimos años. O sea que está bueno que en un contexto que por ahí tampoco es tan favorable, está bueno pero tampoco es excesivamente favorable, Argentina crece mejor que el promedio. Bien, ¿qué más contarles? Acá les contaba lo del IPI de Fiel. Último dato que salió hoy, 5% arriba, ya van con esto, son 6 meses seguidos de crecimiento del PBI. Esto es interanual, es la variación interanual. En realidad, la vuelta de la crisis se pegó mucho antes, la vuelta de la crisis, lo que pasa es que como comparás con el año anterior, empezás a crecer, pero todavía estás abajo de la ola. Y recién ahora sacaste la cabeza y estás en niveles de producción superiores a los que tenías en el 2016. Si uno se pregunta qué es lo que está creciendo fuerte, bueno, en general ya hoy se ve un crecimiento sostenido en casi todos los sectores. Lo que más creció llamativamente son los bienes durables. Los bienes durables está bueno porque está relacionado con la inversión. Los que menos ha crecido son los bienes de consumo. De hecho, si uno mira lo que pasó con el consumo de los hogares, ha sido lo que más le costó arrancar. El primer número verde de crecimiento del consumo de los hogares se dio este mes, que salió para el mes de agosto, en realidad, un poco atrasado, que es el de consumo de supermercados. Por primera vez en mucho tiempo hubo un incremento interanual en el consumo de supermercados. Con lo cual ya te dice que este crecimiento que empezó a fin del año pasado, ya hoy se está generalizando más y está llegando al consumo. Que esto seguramente tuvo mucho que ver, según mi opinión, en lo que pasó en las elecciones, ¿no? Uno ve cómo fueron cambiando las perspectivas económicas y cómo fue ganando apoyo el gobierno. Hay siempre correlación entre lo económico y las perspectivas de un montón de gente. Entonces, les contaba que está llegando al consumo, y cuando miramos consumo, vamos a ver qué está pasando esto. El viene de consumo durable, no durable, uso industrial, viene de capital. Esto es básicamente lo que está pasando con la producción industrial, y lo que yo les contaba, lo que más ha aumentado tiene que ver con la inversión, viene de capital y uso industrial. O sea, ahí es donde más se aumentó la producción industrial. Está aumentando mucho en lo que es inversión, que es lo que ha sido el gobierno como motor. El gobierno tomó como 2 medidas: sacar las retenciones, que lo favorece a ustedes para que inviertan, y a otros sectores también exportadores; unificar el tipo de cambio, que también favorece al sector exportador, porque antes exportabas un tipo de cambio oficial muy bajo, eso favorece la inversión, y el propio gobierno está tomando el toro por las astas, invirtiendo mucho. Cuando vos invertís, lo primero que traccionás son los bienes de capital, y eso es lo que ve. Y lo que viene costándole más es el consumo de los hogares, que yo les contaba, ya sea consumo de alimentos o consumo de productos electrodomésticos. Pero ya se está viendo que esto también está creciendo, con tasas positivas. Los supermercados, yo les contaba antes, fíjense que por primera vez en agosto interanual dio un positivo de 1.2, en términos reales, ¿no? En términos de volumen, no nominales. O sea, hemos logrado que también el consumo empiece a repuntar lentamente. Y otra cosa importante en todo esto es la confianza de los consumidores y los inversores. Una cosa muy interesante es el incremento en la confianza de los consumidores. Este gráfico que está acá muestra el índice de confianza del consumidor que hace la Universidad Torcuato Di Tella. Ese índice se elabora con 3 pilares. Se les pregunta a la gente sobre 3 cosas. ¿Cómo está tu consumo de bienes durables? Porque cuando vos tenés confianza te metés en cuotas y gastás en cosas que no son tan esenciales como los bienes durables. Eso es clave para ver. El bien durable tiene mucha elasticidad con el ciclo económico. Cuando el ciclo va para arriba aumenta mucho, cuando va para abajo cae mucho. Entonces se le pregunta sobre eso
Y después se pregunta sobre sus perspectivas personales, cómo está yendo su economía, y perspectivas macro. Entonces estos índices tienen cierta complejidad porque al tener en cuenta perspectivas es mucho de opinión y no tanto lo que por ahí está pasando de verdad. Entonces cuando uno mira este índice uno ve, y acá puse de mucho tiempo atrás, ¿no? Ve que las elecciones del año 2015 generó mucha expectativa en la gente, expectativas de cambio, mejoró mucho. Luego con las movidas del gobierno y cuando vio que los brotes verdes no venían, ¿se acuerdan que el gobierno o los medios, no sé quién, instaló en nosotros esta idea de los brotes verdes, que ganaba el gobierno y esto empezaba a volar, lo cual era muy irrealista. Y bueno, la gente rápidamente, sus expectativas cayeron, desmanejos al principio del 2016 con el tema de tarifas también, el humor de la gente cayó bastante, hubo mal humor bastante tiempo y lo que se observa a partir de julio es un gran incremento del humor. Tan grande como 20% interanual. O sea, mejoró mucho la confianza de la gente y esto de vuelta, este indicador de confianza tiene mucha correlación con la opinión que tiene la gente sobre el gobierno. Entonces, uno puede correlacionar y entender qué pasó en la elección también mirando este índice. Cuando miramos la apertura del índice por dos cosas, por los tres pilares que se arman y por regiones, dice cosas muy interesantes. Cuando vamos por los pilares que construyen, dijimos, situación personal, situación macro, bienes durables. Es muy loco que la gente esté repuntando el consumo de bienes durables, que se sienta mucho mejor en eso, pero tenga perspectivas malas de la macro, digamos, o que diga que le va mal en lo personal, pero no acá. Yo por eso digo que esto muestra un poco la grieta también en estos indicadores. Porque hay gente, cuando vos mirás los datos, hay gente que no tuvo ningún perjuicio económico, no perdió empleo, el salario real aumentó, consume más durables, pero dice está peor. Y eso tiene que ver con la percepción. Entonces la percepción también contamina estos índices. Por eso en estos casos donde está tan politizado el país, está bueno mirar más indicadores duros que de percepciones. Y acá está yendo súper bien la cosa. Mucho mejor que en la percepción de la gente. Cuando uno mira por regiones, es muy interesante también. Porque claramente el batacazo me parece que ha sido en la provincia de Buenos Aires, la elección, porque en el interior ya venía la confianza del consumidor un poco mejor, porque toda esta eliminación de retenciones y eliminación del cepo cambiario benefició a la Argentina productiva del interior que exporta. Pero el conurbano, que se dedica a producir bienes de consumo, la venía pasando mal, porque es lo que no repuntaba, y empezó recién ahora a repuntar. Cuando vos mirás a dónde aumentó más la confianza del consumidor, ¿a dónde fue? En el conurbano. Muy llamativo. Y obviamente eso seguramente benefició en las elecciones. De hecho, el conurbano fue el que más aumentó de todas las regiones, ¿no? Más que capital y más que el resto del país. Entonces uno ve una mejora de percepciones en la zona más caliente del país, donde hay bolsones de pobreza importante. Confianza del mercado, otro tema importante. Ok, eso es la gente, los consumidores, fundamental tener confianza. ¿Qué pasa con los inversores? Bueno, la Argentina, la verdad, cuando uno mira de largo plazo, que estamos viendo mucho tiempo, atrás, uno ve lo mismo, que en el 2015, a medida que se aproximaban las elecciones, el mercado estaba reaccionando positivamente. Y luego lo que pasó, con 2016, que el mercado vio, che, acá la cosa no repunta, los brotes verdes no vienen, y un poco cayó el mercado. Cuando ves qué pasó en el 2017, pasó todo esto, acá fue el susto porque cada vez que las encuestas daban bien a Cristina, el mercado caía, una correlación negativa entre cómo le va a ir a Cristina y cómo va el mercado. Los inversores no la quieren a Cristina claramente, entonces cuando acá se veía que Cristina podía tener chances de tener una buena elección, el mercado se asustó mucho y cayó bastante, el mercado financiero, esto se me rebala en dólares. ¿Y qué pasó desde las PASO? Este pico que está acá son 2 días antes de la elección PASO, esto es en agosto. En agosto el mercado está en pánico. Porque decía, vuelve Cristina, esto no van a venir los cambios. ¿Y qué pasó con las PASOs? Buen desempeño de Cambiemos, salto automático. ¿Qué pasó desde las PASOs hasta ahora? El mercado aumentó 35% en dólares, fiesta. En 2 meses, si la agarraron, se invirtieron, se llevaron 35% en dólares, nada mal. ¿Por qué? Porque bueno, el mercado está viendo con buenos ojos el apoyo político que obtuvo Cambiemos. Después vamos a hablar un poquito más, pero claramente, digamos, la economía está arrancando, pero hay que hacer muchas cosas todavía. Y los inversores perciben que si no había apoyo político, había gran riesgo de reversión de políticas, y eso a un inversor no le sirve y no le gusta. Cuando alguien invierte, piensa a largo plazo. El sector agropecuario parece un sector distinto, porque por ahí una inversión puede ser una cosecha, aunque vos comprar las máquinas es a largo plazo.
Hay inversiones, bueno, en el sector agropecuario, por ejemplo, cerdo, un criadero de cerdo, el payback con 5 o 6 años. Entonces, vos estás invirtiendo ahora para poder recuperar la inversión en mucho tiempo. Entonces, es claro que va a pasar mucho la visión de largo plazo. Entonces, esta gente, los inversores, en general, cuando ven que puede haber ruido y reversión a la media, no les gusta y retraen la inversión. Y lo que uno ve es que ha aumentado muchísimo, hay muy buenas perspectivas para los inversores respecto a Argentina. Recuerden que, ¿qué es el Merval? Uno dice, es timba financiera. No, en realidad es el precio de las acciones. Es cuánto vale el negocio en el que vos estás invirtiendo. Si la gente considera que vale más el negocio, ¿por qué vale un negocio? Ustedes lo habrán visto en la facultad. Un negocio vale, ¿por qué? Por el flujo futuro de ingresos que genera. Entonces yo creo que vale más y porque pienso que va a andar mejor al futuro. Entonces claramente las perspectivas son muy buenas. Cuando uno ve la bolsa subir en dólares, es una buena señal. No es que está yendo de plata, obviamente que invirtió sin la plata, pero lo que está diciendo es que los inversores que saben de esto están viendo que las perspectivas futuras son buenas. ¿Okay? Entonces ha habido una mejora muy fuerte y claramente el triunfo de estos post-elecciones, este salto, también fue muy fuerte, muy positivo. O sea que el apoyo político que tuvo Cambiemos lo ve el mercado como algo positivo a futuro. Bueno, acá tenemos Argentina comparado con otros países en los últimos años, 5 años, y uno ve azul Argentina, estos son mercados financieros en dólares, rojo, ¿cómo está acá? En azul está Argentina, en verde están los países emergentes y en rojo está Brasil. Así está este gráfico. Entonces si uno mira cómo le fue a Argentina, Argentina es esto, verde emergentes, rojo Brasil. Brasil se ha pegado un palo importante en los mercados financieros con toda su crisis política en los últimos años. Argentina venía sistemáticamente yéndole peor que los emergentes en todo el segundo gobierno de Cristina. 2011 adelante siempre nos fue peor que los emergentes en casi todos los indicadores. Y de pronto uno empieza a ver ahora, en el 2017, que Argentina está volando por arriba de los emergentes. Crece más el mercado financiero de Argentina todavía que los países emergentes. O sea, hay buenas perspectivas de los inversores sobre lo que está pasando en el país. ¿Qué más podemos contar de esto? Y no es por la soja, ¿no? Usted está en el sector, uno mira el precio de la soja histórico. Acá tengo el precio de la soja de los últimos, ¿cuántos años son estos? A ver, 5 años, no más, 10 años, 2007 y 2017. Y ustedes ven, esta fue la panacea post-crisis 2008. Ustedes saben que en 2008 Estados Unidos bajó la tasa de interés muchísimo, casi a cero. Europa siguió, casi todos los países siguieron. Y las tasas de interés, cuando las bajás, hay una relación inversa con los precios de los commodities. Los precios de los commodities volaron. Años gloriosos para Argentina, que no se aprovechó del todo en términos de producción. Y uno lo que ve es que desde que empezó el aumento de tasas de interés de Estados Unidos, que fue muy leve, pero subieron, los commodities han caído bastante, toda una tendencia declinante, y aquí está la soja hoy en día, ¿no? Mucho más bajo que estos niveles, más parecido a lo que había pre-boom con la crisis financiera y las tasas de interés tan bajas. ¿Y qué esperar a futuro? Seguramente Ángel va a contar, pero a futuro esperaremos que esto no suba de vuelta. ¿Por qué? Porque las tasas de interés de los países desarrollados, a medida que empiecen a andar bien, lo razonable es que las empiecen a subir. Están demasiado bajas todavía. En Estados Unidos tiene una tasa de interés de corte, o sea, la básica, la que presta el Banco Central de ellos, histórica de 3,7%. Y ahora está en 2%. O sea, todavía está demasiado baja para el promedio histórico. En algún momento van a tener que subir. ¿Por qué? Porque una vez que vos subís la tasa, después tenés herramienta de política para bajarla si algo pasa mal. Estados Unidos usa la tasa de interés, igual que está haciendo Argentina ahora, para enfriar o fomentar la economía. Cuando vos la subís, la tasa de interés, encareces el crédito, encareces la inversión, menos gente invierte y enfría la economía. Cuando vos bajas la tasa, fomentás el crecimiento económico. Entonces Estados Unidos tiene tasas bajas porque quiere fomentar el crecimiento económico, pero ya viene bien creciendo el país, entonces ya está empezando de a poquito a subirlas. Y eso para las hojas es una mala noticia. Bien, esta es una versión todavía más larga, donde claramente se ve lo inusual que fue el ciclo de precio de commodity de los 2000. Sobre las tasas de desempleo sincerada, ¿qué pasó con el desempleo? Otra manera importante. El desempleo mejoró, la tasa de desempleo mejoró. Entonces uno tiene las tasas de desempleo pre-nuevo INDEC, digamos, que te decían que en Argentina el desempleo no existía, 5,9%, poco creíble. Y de pronto, digamos que la pobreza, tenemos tasa de pobreza del 7%, niveles 6%, por debajo de Alemania, se decía. Entonces, de pronto el INDEC revé todas las estadísticas y hay un salto tremendo en todo. De pronto tenemos pobreza del 32%, no del 6%.
Lo mismo pasó con el desempleo. En realidad no teníamos un 5,6, estábamos en un desempleo de 9 puntos. Lo llamativo es que no sabemos cómo era esto antes para poder compararlo. Porque el desempleo no hay mediciones privadas que te puedan permitir saber cuánto estaba maquillando el desempleo antes. Lo que sabemos es que en la época Macri arranca con una tasa de desempleo ya en julio de 2016 bastante elevada de 9,3% a nivel país. Y cae, esta caída que vivió acá es ficticia. ¿Por qué es ficticia? Porque esta medición es la primera del año, esta es la segunda, esta es la tercera del año. Esta es la primera de 2017, la segunda de 2017. ¿Por qué es ficticia? Porque la tasa de desempleo tiene estacionalidad. Cuando arranca el año, mucha gente arranca a buscar empleo. En marzo la gente está full, febrero buscando empleo, entonces aumenta la cantidad de gente que quiere buscar empleo y que no encuentra. Entonces la tasa de desempleo es alta. ¿Qué empieza a pasar a medida que pasa el año cuando consigues empleo? El efecto desaliento se llama. La gente deja de buscar empleo. Entonces, ¿quién es un desempleado? Es una persona que decís, ¿estás empleada? No. ¿Estás buscando empleo? Sí. ¿Hiciste algo para buscar empleo el último mes? Sí, tales cosas. Entonces es desempleado. Si estás desempleado, no. ¿Buscando empleo? No. Entonces ese es inactivo. No está en actividad. Es distinto. No está buscando empleo. Entonces, el efecto desaliento te lleva a que la tasa de desempleo siempre caiga. Entonces, el gobierno de Macri podría haber sido bastante, si hubiera sido tramposo, digamos, hubiera usado esto como bombos y platillos. Es decir, mirá, bajamos el desempleo tan rápido. Mentira. De hecho, el INDEC hizo un informe donde diciendo, ojo, bajó el desempleo, pero no le crean, porque es el efecto desaliento. Son demasiado sinceros, sincericidio, digamos. Pero lo bueno es que el dato de este año, que es comparable con el año anterior, este de acá, cuando comparás este con este, bajó a 8,7 y 9,3. La comparación acá hay que hacerla con el mismo periodo del año anterior para evitar el efecto desaliento. Y entonces, al principio de este año, aun cuando la gente salió masivamente a buscar empleo, tuvimos 8,7% de desempleo en lugar del 9,3, algo cayó. Se está quedando empleo. O sea, más empleo que lo que la gente está buscando trabajo, con lo cual está cayendo la tasa de desempleo. Tal vez demasiado despacio, pero está cayendo. A diferencia de lo que pasaba antes, cuando uno mira el gobierno anterior al de Macri, el gobierno de Cristina, el último gobierno, el desempleo se mantuvo estable según las cifras oficiales, pero con mucho empleo público. El empleo privado fue cayendo año a año, todo el tiempo. Pero el Estado era como, en economía se llama el buffer, o sea, el que absorbía a esa gente para que no caiga el desempleo. Este aumento del empleo es empleo privado, y eso es importante, porque siempre uno desconfía del empleo público, porque es como inflar el empleo público en puestos no productivos. Está bien, sirve para un momento de crisis, pero no es algo a largo plazo. Ahora estamos viendo que hay generación de empleo privado, sobre todo el sector construcción, uno de los sectores que ha traccionado mucho, con mucha generación de empleo. Hay varios sectores que están traccionando bastante bien. Bien, ¿venimos bien? ¿Muy rápido? Tenemos tiempo, sí, bueno, no nos quiere aburrir. ¿Y qué pasa con la Argentina? Si uno mira a Argentina ok, estamos hablando de todo esto todo el tiempo, y la verdad que lo que hablamos es todo coyuntura. Y es un poco el problema que tenemos todos los argentinos, ustedes en las empresas, nosotros en las universidades y la gente que está en el gobierno. Vengo de Israel, estuve en Israel, 10 días en Israel, un país desarrollado, con altos ingresos, y las discusiones pasan por otro lado, porque hay estabilidad de todo, de precio, de tipo. Entonces la gente está discutiendo otras cosas, de largo plazo, temas de educación, de innovación, tienen un esquema de innovación súper interesante. Todo un tema de agua. Ellos tienen ahora, han desarrollado un sistema de desalinización del agua de mar, y han invertido en plantas, tienen para darle a 1.000 millones de personas. O sea, ellos le ponen agua a todo Medio Oriente. Y ellos están pensando a propósito, pues dicen, bueno, este va a ser nuestro ente para que nos quieran nuestros vecinos. No creo que se lo gane, pero es un poco la apuesta, ¿no? Si tengo agua, ellos tienen petróleo, yo tengo agua. Le vamos a dar. Y una cosa increíble, la cantidad, está todo verde. Yo nunca he pensado en Israel verde. Todo sembrado, todo artificial, todo riego, ves cultivos como estuvieras en Argentina, ves trigo. O sea que el trigo es medio extensivo, todo con riego. Así que es increíble. Esos países están discutiendo cosas de largo plazo, estructura. Argentina discutimos si sube una tasa de interés central, la emisión monetaria, el déficit, todo de corto plazo. Lo mismo le pasa a ustedes. Cuando yo estuve acá con empresarios y sector agropecuario, gente estaban pensando en estas cosas a largo plazo, de inversión, en cómo hago riego para tal cosa. Y acá lo que pasa en el empresario se pasa todo el día pensando en cómo apago este incendio, cómo llego a fin de mes con esto, cómo destrabo no sé, tengo un contenedor que destrabar, tengo conflictos sindicales de salarios porque hay inflación. Entonces, Argentina no ha salido de la coyuntura todavía, que eso es malo. Que estemos discutiendo todo el tiempo cosas que en países serios ni lo discuten. La inflación no existe, la renovación salarial todo el tiempo no existen, entonces perdemos demasiado tiempo.
Y la verdad que todavía Argentina no atendió de verdad, este gobierno no atendió de verdad los problemas serios de Argentina, que son las estructuras que te llevaron a que Argentina no crezca. Nosotros podemos discutir un montón, pero hay una realidad que es básica. Argentina tenía en el año 20 sexto en el mundo en PIB per cápita. Hoy estamos en 54. Entonces digo, no hay una realidad, como decía ¿quién es? Perón, ¿no? La única realidad, la única verdad es la realidad. Bueno, esa es la única realidad que vos podés ver. Toda Latinoamérica creció más que vos en todo el siglo XX. Entonces algo lo hicimos mal. Lo hicimos mal, muchachos, no lo hicimos bien, démonos cuenta que hay que cambiar eso, pero la verdad es que no estamos haciendo nada para cambiar las cosas de fondo. Seguimos con déficit fiscal estructural, seguimos con mucha ineficiencia del sector público, seguimos con un sistema educativo que está lejos del liderazgo mundial, el último PISA nos fue pésimo, seguimos con un montón de problemas estructurales que nadie lo está atendiendo todavía. Entonces, lo grave todavía está presente y uno esperaría que este gobierno, con el apoyo que tuvo, empiece a atender esos problemas que no se han atendido por mucho tiempo. Y cuando vos mirás los que vienen a invertir en Argentina, ¿qué los asusta de Argentina? Te van a decir, primero, los impuestos. Y ustedes que están en el sector lo saben. No solo la tasa de impuestos, sino también lo que es el cumplimiento tributario, el lío que tenés acá. Es un pequeño problema ese. El caos impositivo es tremendo. Entonces, eso es lo primero que los asusta a la gente de afuera por la complejidad tributaria de Argentina, la presión tributaria que tenés, que es muy alta. Casi no hay países de nivel de desarrollo de Argentina que tengan semejante presión tributaria. Tenemos una presión tributaria. Casi la mitad del PBI es gasto público de impuestos en Argentina, a nivel casi de Suecia, cuando tenés un Estado que encima no tiene el nivel de eficiencia de Suecia. Tenés un Estado jamaiquino que te cobra impuestos como si fuera Suecia. Es un poco Argentina. Entonces, lo segundo que se quejan las empresas es el acceso al financiamiento. Obviamente Argentina estuvo en toda la época anterior, hubo muy poco acceso al financiamiento en general. Aunque había líneas públicas muy baratas, la línea Bicentenario, todo eso, no era la situación buena del mercado financiero. Argentina nunca recuperó los niveles que tenía de financiamiento previo a la crisis del año 2001, todavía no lo logró hacer. Ha habido cambios fuertes en eso, con todo esto del UBA, le he cambiado el nombre varias veces, ¿no? Pero el UBA, el UBI, el UBA. Ahora hay más acceso al financiamiento y eso es bueno para la economía. Y tercero, tema de legislación laboral. Es otro tema que ahora está muy candente, somos un caos. O sea, cuando uno mira la legislación laboral argentina, el tema de conflictividad laboral entra acá, pero también entra todo el tema de litigios que vos tenés, digamos, de costo laboral, digamos, es muy elevado y eso es un tema importante para quien quiera invertir en Argentina. Esta encuesta que estoy hablando es de Banco Mundial, inversores de Argentina y de afuera, como ven al país, no solamente nosotros. Después tenemos inestabilidad política, el cuarto punto, que es el que yo contaba, el riesgo de reversión de políticas. Yo siempre me gusta decir que peor que una mala política es una política que cambia todo el tiempo. Porque vos te pones una mala política, bueno, vas a encontrar la forma de zafar, de alguna forma te vas a defender. Pero si encima te cambian todo el tiempo, lo peor que te puede pasar. Entonces Argentina tiene mucha inestabilidad política. Entonces ahora el gobierno está moviéndose en una dirección más pro mercado, más de dejar el sector privado que produzca y que exporte, que invierta. Y de pronto si van 2 años va a cambiar todo de vuelta, eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Más allá que las cosas bien o mal este gobierno, que cometa errores, es preferible que cometa errores pero que se mantengan, a no que cambie todo el tiempo todo. ¿Okay? Y después tenemos temas de economía informal, que Argentina tiene economía informal elevada, y el tema de falta de educación en la fuerza laboral. Es un tema grave de Argentina que ha empeorado mucho. Ha empeorado mucho en cobertura y en calidad educativa. Argentina, mire, el año 97, cuando se hicieron las primeras pruebas internacionales de participar Argentina, que se llamaron pruebas LAB, se hicieron solamente para Sudamérica esa prueba. Argentina no participó en otras pruebas que había internacionales como la TIMSS. Chile sí, Chile vino en los 70 participando y sabemos cómo Chile iba. Chile era pésimo. En el 78, cuando hicieron esto, estaba Irán y después Chile, ese prueba internacional. Re mal iba Chile. Argentina no estaba en eso, pero supuestamente iba mejor. Año 97, Argentina queda primero en Latinoamérica. Cuba, la podemos sacar, Cuba quedó primero que Argentina. En realidad Cuba nos ganaba, pero Cuba no sabemos cómo hizo la encuesta, aparecieron ellos. Entonces sospechamos que no estuvo bien hecho. Pero sacando a Cuba, Argentina era primero, segundo Chile, después venía Colombia, Brasil, México. Pero Argentina estaba primero claramente en todo, en matemática, en lengua, chicos de primario. Bueno, ¿qué pasó a partir de ahí? Bueno, Argentina empezó a participar en pruebas en los 90, en el 97, después estuvo en el 2000, en la prueba PIRLS, después estuvo en el 2001 en la prueba PISA, y después se copó con PISA, estuvo en varios PISAs más. Hasta que en el 2012, cada vez nos iba peor en el PISA. Cristina dijo, no, vámonos de PISA, no, esto no puede ser.
nos pasaron todos. Nos pasó Colombia, nos pasó Chile, nos pasó México, Argentina. El único país que nos pasó fue Perú. Por suerte todavía hay uno peor que nosotros, Perú. Pero Perú estaba más abajo y nos alcanzó prácticamente. Entonces es muy triste que Argentina haya perdido tantos puestos. Hicimos un trabajo hace un tiempo para el BID. Tratamos de traquear cómo era la Argentina hace 50 años en calidad educativa. Y hay un truco que hicimos que es ir al censo de países desarrollados, ver las diferencias salariales de gente del mismo nivel educativo. Entonces digo, mirá, si Cacho, que se educó en Argentina, tiene 5º año secundario, y Luis, chileno, 5º año secundario, los dos están en Estados Unidos trabajando, y Cacho gana 20% más que Luis, es porque la calidad es mejor. Entonces es una forma de hacerlo indirecta. Y logramos posicionar a Argentina al año 50. ¿Y qué encontramos? Argentina es la mejor de Latinoamérica. Y no solo la mejor de Latinoamérica, sino que se posicionaba muy bien a niveles de países desarrollados. ¿Qué pasó de 50 en adelante? Sistemáticamente Argentina fue perdiendo lugares en esto para quedar última en ese conjunto de países. Y hoy estamos en un club muy poco grato de compañeros, cuando uno mira PISA, con quién estamos en el equipo, nuestros vecinos, y te va a asustar. Países de África y de Asia. Entonces, es un problema grave de Argentina ese. Que uno lo ve a nivel de universidad. Nosotros vemos en los chicos cómo vienen y la formación de los chicos, y bueno, es un tema que hay que pelearla, viene difícil. Así que bueno, esos son los problemas más graves que ven los empresarios y lamentablemente se está haciendo poco todavía por eso. Está empezando, pero estas son reformas estructurales de largo plazo. Chile, cuando empezó sus reformas educativas, que son obviamente cuestionables, tienen sus líos internos, todo, las empezó y después de 15 años de las reformas vieron el impacto en los test internacionales. En realidad más largo, porque en el año 78, cuando Pinochet ve que le fue tan mal, decide hacer una reforma súper drástica, sistema de voucher, implementado en el año 81. O sea, en vez de subsidiar la oferta de escuelas públicas, es subsidiar la demanda. Cada chico va a tener un voucher, que es un plata que vale para estudiar. Y elegí qué escuela quieres vos, pública o privada. Hubiera privada, entonces el Estado le daba a la privada un per cápita para todo el mundo. Eso hizo Pinochet para eliminar la burocracia educativa pública y obviamente que abolió el sindicato docente. Tuvo varias medidas un poco duras, antidemocráticas. Eso lo hizo en los 80. En los 90 viene la democracia, año 91, con la primera reforma educativa, y ¿qué dicen? Deciden hacer, después que hizo una audiencia pública de mucho tiempo, los chinos son distintos a nosotros, evaluaron todo lo que hizo Pinochet y dijo, ok, está bien, seguimos con ese sistema de voucher. Recién en el año 2000 tuvieron una mínima mejora internacional. Y recién en el año 2012 pegaron el gran salto en calidad educativa. Entonces, lleva mucho tiempo las reformas educativas para que uno vea los frutos. Y Argentina está ahora pagando los frutos de muchos años de haber hecho las cosas mal. Entonces, ahí tenemos que atender esos temas y todavía falta mucho para hacer. Entonces, ¿cuáles son los problemas resueltos o en vías a resolver que uno puede ver? Inflación. Hay una baja en la emisión monetaria, aunque todavía el Banco Central está apoyando al déficit fiscal, todavía hay un déficit fiscal. A diferencia de lo que había antes, no está la maquinita que emitía plata y te la daba al central, al gobierno para que gaste, pero pasa algo más o menos parecido, que es el gobierno gasta más de lo que recauda, igual que decía Cristina, lo mismo hace el gobierno, y entonces hay que financiarlo. No voy a hacer emisión monetaria, ¿cómo lo financio? Deuda. Entonces van a tomar deuda. Ahora esa deuda que entra al país, ¿en qué moneda entra? Dólares. Hay que pasarlos a pesos. ¿Qué hace el gobierno? Se lo da al central. ¿Y el central qué hace? Emite pesos. Entonces hay emisión monetaria. Nada más que es una emisión con respaldo, están los dólares de otro lado. Pero hay más emisión monetaria, todavía hay emisión monetaria y todavía hay inflación. Y el causante en toda instancia es el déficit fiscal. Cuando vos tenés un gobierno que gasta más que lo que recauda, estás en el horno, eso genera inflación. Y por más que el central le ponga las tasas de interés hiper altas, las volvió a subir ahora, 27.5%, una tasa alta, para frenar la inflación todavía está dura de roer. Yo, si me preguntás a mí qué opino de eso, me parece que hay un poquito de... Yo no sería tan duro con la tasa de interés como ese central, porque tiende a enfriar la economía. Algo que lo que retrasó los brotes verdes fue justamente el central, con su política monetaria tan estricta. Porque en realidad parte de la inflación son ajustes de precios relativos. Cuando decís inflación, para un economista, la definición es un aumento sostenido de los precios, de todos los precios generalizados. Como pasaba, eso es inflación. Ahora, lo que está pasando ahora son aumentos de precios relativos. Viene el gas, 50% más en diciembre, ese aumento que te pega en el índice de precios es un aumento de precio relativo. El gas está ajustando a un precio que está subsidiado. Obviamente que muchas empresas van a trasladar algo de eso a precios. Entonces, lo que vos estás viendo son reajustes de precios que tienen que ver con cambio de precio relativo. El sector agropecuario, sacamos retenciones, eso se va a precios. Pues la retención lo que hace es reducir el precio doméstico de un montón de productos, la saco, se va a precios.
Entonces, gran parte de lo que pasó en el último año y medio para mí fue más ajuste de precios relativos que lo que es un fenómeno inflacionario como el que pasaba antes. Entonces, el central que sea tan duro que la tasa de interés para mí es innecesario. Tenemos que tener como inflación, va a seguir alta por un tiempo, no hay que prometer cosas que están presentadas, si no va a bajar al 15%, después no cumplís, no vas a poder cumplir. Si vas a decir que bajás eso y después subís la tarifa de gas 50%, no va a pasar. Entonces, mejor decir, va a haber inflación por un tiempo, la vamos a ir bajando de a poquito. Y ser demasiado estricto en la tasa de interés es peligroso para la economía porque te la enfría. A pesar de todo ese freno que está haciendo el central, la economía está creciendo 5%. Y en parte porque en Argentina el mecanismo de tasa de interés no funciona tanto, porque acá no hay crédito. Entonces, como no hay acceso al crédito, no te joroba tanto. Subir a la que quiera tasa de interés. Pero en realidad, ¿cómo te joroba la tasa de interés? Vía la bicicleta financiera. Porque en realidad no es acceso al crédito, sino es yo empresario, miro, pará, el tipo de cambio está fijo. Tengo el plazo fijo a 30%, 28%, es un 30% en dólares. ¿En qué país del mundo se hace eso sin riesgo? Yo pongo todo en plazo fijo. Entonces, hay un negocio financiero que es más rentable que el negocio de invertir real. Eso es lo que te genera la tasa de interés tan alta. Entonces, yo preferiría que no sea tan estricto, pero bueno, eso el central no hace eso. Segundo punto es la eliminación de los eventos cambiarios. El cepo cambiario se fue, eso fue muy bueno, fue bien hecho, funcionó muy bien. Eliminación, reducción de retenciones a las exportaciones. Ustedes saben, eso también está bueno, es un impuesto muy distorsivo que joroba más al interior, cuanto más lejos está el puerto peor es, y esto ha mejorado mucho la productividad del sector exportador. Y por último, incentivos a las exportadoras que aún gran parte de esto todavía no ha visto el impacto final, porque cuando vos eliminás retenciones a las exportaciones y eliminás el tipo de cambio, es un proceso de reinversión que va a llevar un tiempo. Creo que el gobierno también, esto lo hemos discutido muchas veces en otras charlas mías, fue un poco ingenuo en pensar que si yo libero el tipo de cambio y las retenciones, el sector primario vuela. Y yo le decía, flaco, estás liberando todo en enero. Si yo vengo de Tandil, yo sé que en enero ya está todo sembrado. O sea, olvidate, no va a cambiar nada. O sea, el efecto real lo vas a tener en la próxima cosecha de trigo. O sea, ya está la soja sembrada, ya está el trigo sembrado, ya está la vaca preñada. Digo, no tenés mucho para... O sea, el efecto no va a ser inmediato. Y no, bueno, esta campaña no. O sea, vos lo evaluás ahora, va a llevar un año para que lo veas. Y justo en ese año las condiciones climáticas a veces no ayudaron demasiado. Igual va a tener una super cosecha. Entonces creo que gran parte del desencanto que hubo fue que las políticas del gobierno que apuntaron a fortalecer el sector exportador no son automáticas. No es que, ahora, el otro día, también gente del gobierno decía, no, porque ahora con el tipo de cambio la gente del sector exportador va a liberar divisas, que eso quiere decir, van a vender los stocks que tienen. Olvídate, el tipo que tiene soja en el campo es su moneda de cambio, está ahorrando en eso porque tiene que comprar después semillas. No es que la tiene acumulada ahí como si fuera un plazo fijo. Es lo mejor que puede hacer en tema de riesgo de tipo de precio, está cubierto, no lo va a hacer. Y no pasó, de hecho. Entonces, yo creo que ese incentivo fuerte lo vamos a empezar a ver ahora, como ya se está viendo en sectores. ¿Dónde está lo que falta todavía trabajar mucho? Bueno, todavía de coyuntura estamos hablando todavía, ¿no? Ni siquiera hablamos de temas estructurales. ¿Qué falta arreglar? Bueno, los precios relativos están muy distorsionados todavía. O sea, todavía hay muchos precios que no están ajustados a un precio de equilibrio, como el gas, como todos los servicios públicos, todavía falta ajuste. El gobierno, después de darse cuenta que no puede hacer todo de golpe el ajuste, lo empezó a hacer a poquito, aunque ese a poquito es bastante violento, lo está haciendo a poquito. El tipo de cambio se atrasó y eso joroba un poquito. No tanto el sector agropecuario argentino, que es muy productivo, pero sí la industria. Entonces, cuando vos hablas de la industria, estás jorobada por el que el tipo de cambio se atrasó. ¿Por qué se atrasó el tipo de cambio? Porque si el gobierno devaluó, primero porque devaluaste y como tenés déficit fiscal todavía, generás inflación, esa evaluación que hiciste se va erosionando por la inflación. O sea, en términos reales no ganaste poder adquisitivo hacia afuera. Y lo segundo que pasa es que el tipo de cambio se va a la baja porque el gobierno está emitiendo mucha deuda. Al emitir deuda en dólares, entran un montón de dólares. Es un problema de oferta y demanda. Si tenés más dólares en la economía, ¿qué pasa en el precio del dólar? ¿Sube o baja? Baja. Entonces, el tipo de cambio está así, está apreciado, está un poquito caro Argentina, sobre todo comparado con los vecinos, y eso lo ves. Si vos vas a Chile, Chile está barato, estamos apreciados. Y no te digo Paraguay, Chile, Brasil, está todo barato. Vengo de afuera y que haber visto afuera países que un café en Argentina, sabemos que tomarlo en París, en Buenos Aires, París, no puede ser nunca. Entonces hay algo que estamos caros. Entonces Argentina está un poquito cara, un poquito bastante por ahí, y eso tiene que ver un poco con que ha sido muy difícil para el gobierno lograr devaluar la moneda, porque no puedes devaluar la moneda con déficit fiscal y al mismo tiempo entrar a dólares
por deuda. Eso te deprime la moneda, no se puede hacer. Entonces, ¿qué vemos de esto? Que va a ser muy difícil que el año que viene haya una mejora del tipo de cambio real. O sea, esta apreciación cambiaria llegó para quedarse. Esperemos que no sea como los 90, que te asfixie tanto que te mate, porque por otro lado el gobierno lo que sí está haciendo bien es trabajar en el costo argentino. Yo no te puedo dar tipo de cambio porque estas condiciones es muy difícil de evaluar la moneda. Pero lo importante no es la evaluación de moneda, lo importante es que es que vos seas más rentable. Yo te puedo bajar los costos de exportación, de contenedor, de seguro, de ruta, de peaje, que es muy importante. Cuando dice, bueno, ¿cuán importante puede ser eso? Es muchísimo. No sé si algunos de ustedes tienen actividades en el norte, pero si vos tenés porotos en Salta y lo sacás por Buenos Aires, es carísimo el flete que tenés que pagar. Es carísimo, te lleva la mitad de tu producción. Y sectores textiles. Tengo una alumna de una graduada que hace alfombras con wichis de Salta. Y las vende en Miami, tiene un local en Miami. Y vende re bien porque es considerado comercio justo, le dejan entrar sin impuestos y parece que pega, que anda muy bien el diseño aborigen, les gusta el diseño wichi. Anda súper bien. Ella me decía, de la alfombra puesta en Miami, la mitad del costo es el costo de transporte desde Salta hasta Buenos Aires. Eso es loco, eso no existe, carísimo. Entonces Argentina tiene un costo argentino elevadísimo. El costo de exportar argentino es lo más alto de Latinoamérica. O sea, tenemos puertos muy ineficientes. Digo, y eso es lo que uno puede atender. El gobierno está haciendo eso. Entonces, lo que uno debería comunicar mejor es esto. Mira, yo tipo, ¿por qué no te puedo dar? No te voy a dar. Porque en este contexto no puedo devaluar la moneda, porque va a ser más inflación. Pero sabes que estoy trabajando un montón en bajar los costos portuarios, los costos logísticos, los costos laborales. En eso voy a trabajar un montón. En ser más eficiente el Estado para poder bajarte los impuestos también. Ese es el camino que queda, no queda otro. En ese sentido, el déficit fiscal es muy alto. O sea, sí hay un déficit fiscal elevado. El gobierno decidió ser gradualista acá. O sea, no fue de shock. Entonces, alguna gente critica el endeudamiento y mucha gente dice, pero no está bien endeudarse. ¿Por qué no? Vos lo tendrás en tu casa, es la misma lógica para un gobierno. Está bien endeudarte siempre y cuando hagas qué. Te estés endeudando para invertir, está bien siempre. O sea, si vos te endeudaste para invertir, ¿dónde está tu plata, la deuda, en esta inversión? ¿No la puedo pagar? Sí, porque tengo la inversión, está acá. Llévate mi casa, la última. Pero estoy invirtiendo, ok. El gobierno no está endeudando para invertir. Parte sí. Parte está endeudando para financiar gasto. Es decir, eso está mal. Depende, nuevamente. No sería lo óptimo desde el punto de vista, pero sin embargo, si vos pensás que Argentina va a estar mejor, es como vos en tu casa. Che, yo estoy ganando poca plata, quiero gastar más plata, quiero consumir mejor, pero no tengo. Pero mi salario va a aumentar mucho, porque estoy estudiando, voy a terminar de estudiar una maestría, se va a duplicar mi salario. Entonces tiene sentido que te endeudes para consumo, si vos pensás que dentro de un par de años va a estar mucho mejor y vas a poder repagar la deuda. Entonces, en realidad, que el gobierno se endeude tiene dos razones. Primero, para que el ajuste no sea tan fuerte, si no sería caótico, hubiera sido una recesión muy fuerte. Y segundo, porque en el fondo está convencido que está haciendo las cosas bien para que la Argentina crezca. Y si eso es cierto, no te joroba. O sea, y el nivel de endeudamiento es muy alto, y la verdad que no. Argentina, pensá que Estados Unidos tiene 100% de PBI, Japón tiene 150% de PBI de deuda, Argentina no llega al 100%, o sea, no tenemos tanta deuda todavía, no es tanta deuda que tenemos, y que pague intereses de deuda, y bueno, no está mal, si vos te endeudaste, hay que pagarlo. Porque alguna gente dice, no, pero paga intereses de deuda más de lo que gasta en educación, lo cual no es cierto, pero bueno, gaste más de lo que pagan los planes sociales, es cierto, pero no está mal, porque eso que yo me endeudé es plata que me entró y hice algo con esa plata. Entonces, el tema de deuda a mí no me preocupa, siempre y cuando sea excesiva, que es la pregunta que hay que hacerse. ¿El gobierno está endeudando demasiado? Todavía no. Pero ya debería parar la mano con el endeudamiento y empezar a achicar el déficit fiscal de verdad. ¿Qué es lo que se espera que va a hacer ahora? Post elecciones, con el batacazo que tuvo en las elecciones, va a ir por todo para ajustar el déficit fiscal. Bien, gasto público elevado y muy ineficiente. Eso es lo que tiene Argentina. O sea, Argentina gasta muy mal. Podría hacer las cosas mucho mejor y más eficiente, y para eso hay que mejorar la eficiencia del Estado, el último punto. Y para eso hay que hacer dos cosas. Micromanagement y macro reformas. ¿Qué es micromanagement? Y es empezar a trabajar estas pequeñas cosas de que se hagan bien y a bajo costo. Che, que la bajada de la ruta esta me cobraron 3 veces más de lo que valía. Bueno, eso no puede pasar. Y eso tiene que entrar todo el Estado a hacer micromanagement, a hacer las cosas bien, para que no se te filtren recursos por todos lados. La evidencia que uno está viendo ahora es que hay por todos lados filtraciones, que había muy poca eficiencia del Estado y mucho para mejorar. Y después está lo que es las macro reformas, que son ya, como la que viene a hacer reforma laboral, empezar a pensar en cosas más macro que te hagan hacer más eficiente el Estado. O sea, son reformas más grandes. Ahí entramos
a los riesgos. Y antes de las elecciones, si hubiéramos dado esta charla hace 2 meses, antes de las PASO, yo había dicho algo así como esto. ¿Cuáles son los riesgos a futuro? Son todos políticos. O sea, Argentina siempre es un bicho político. Así como en la época de Clinton le dijeron, es la economía, ¿no? Con un adjetivo calificativo, despectivo. En Argentina yo te voy a decir es la política, no es la economía. O sea, el problema nuestro es político siempre. Entonces, ¿cuáles son los riesgos preelecciones? Conflictos sindicales, que ya se veían. De hecho, Macri le fue bien en las PASO y todavía tuvo conflictos sindicales. Conflictos sindicales, politizados, muy politizados. Oposición no constructiva en el Congreso, que te bloquee reformas, como venía pasando. Bloqueo de reformas estructurales necesarias que necesita Argentina para hacer, como educativa. Argentina tiene que hacer una educación urgente. Y necesidad de financiamiento externo. El gobierno, como está parado hoy, necesita tener deuda para poder financiar el déficit fiscal que tenemos. Si mañana te cortan el chorro y te pueden dar 0, estás en problemas. Porque no tenés cómo financiar el gasto público hoy. Esos son los problemas preelecciones. ¿Qué creo que pasó después de las PASO? Y por eso la bolsa está de fiesta los últimos 2 meses. Pasó todo esto. Pasó que de todos esos riesgos, unos cuantos se fueron, se cayeron. Conflictos sindicales. No va a haber legitimidad para conflictos sindicales como estaba viendo antes, tan politizados. Va a haber legitimidad para conflictos sindicales verdaderos, pero no politizados. Entonces, eso, que la gente haya votado a favor de un gobierno, ayuda a que esto no pase. Lo segundo, la oposición no constructiva en el Congreso. Y bueno, ya te importa menos, tenés mucha más gente en el Congreso. Lo estás manejando vos. Tercero, bloqueo de reformas estructurales necesarias. Va a ser más difícil que eso ocurra. De hecho, fíjense lo que pasó con Debido, ¿no? Va a ser más difícil que te bloqueen cosas que vos querés hacer. Y por último, ese riesgo sí sigue. Necesidad de financiamiento sigue, y la pregunta que tenemos que hacer es si nos estamos endeudando demasiado. Y por último, yo creo que hay un riesgo nuevo que surgió post-elecciones, que es político de nuevo, que es el triunfalismo amarillo, le llamo yo, que sería que eso. Y que el gobierno se la crea. Se la crea cuando todavía no probó nada. O sea, el gobierno tiene que probar demasiado todavía. En 2 años de gobierno hizo varias cosas mal, algunas bien. Recién tenemos brotes verdes ahora y flores amarillas por las elecciones. Pero todavía falta mucho para probar que la economía está en buen camino. Si bien hay una expectativa muy positiva afuera, yo lo vi cuando estuve afuera, todo el mundo está hablando muy bien de Argentina, eso está bueno, que vuelvas a estar en el tapete mundial como una alternativa de inversión, está buenísimo. Pero no te puedes dormir los laureles, hay demasiado por hacer. Por lo pronto la señal que dio Macri es que no se durmió, pero vamos a ver qué pasa. Siempre hay riesgos de esto, es como una reelección ciertamente en Argentina lo que pasó. Entonces, lo que viene. Yo creo que lo que viene para pensar a futuro de la economía va a ser más deuda seguramente, e inversión en infraestructura. El gobierno va a seguir este modelo de mucha inversión y más deuda. Va a venir un consumo que se está revitalizando a poquito, una caída del desempleo, van a venir mejores números. Va a haber una reducción del déficit fiscal, claramente, gran parte vía tarifas, te van a subir la tarifa de todo lo que pueda subirte, como pasó con el combustible, hasta que no haya más subsidio. Todavía queda mucho subsidio para eliminar. Y micromanagement, yo veo que el gobierno está haciendo mucho de hace tiempo, micromanagement de a poquito en todo está haciendo. Personalmente creo que se mejoró mucho la eficiencia del Estado, pero todavía no se está viendo, hay ahorros por todos lados, pero eso va a llevar tiempo que se termine de hacer. Reforma laboral apunta a bajar el costo laboral, que es un problema importante. También hay que ver el tema de litigiosidad laboral y calidad del empleo, eso hay que mejorarlo. Y reformas varias. Reformismo, tema que mañana va a hablar Luis Seco, con lo cual yo me voy a meter, pero este modelo reformista, como lo llaman ahora, de reformismo permanente, básicamente va a ser esto, va a ir haciendo todo el tiempo reformas para ir cambiando lo que considera el gobierno que está mal en la economía para llevarlo a una economía distinta. ¿Qué economía le gusta a Macri? Yo creo que la economía que le gusta a Macri es más una economía tipo la Chile, la de Colombia, una economía más pro-mercado, más basada en la inversión privada, en los negocios, más inserta en el mundo, Argentina con más exportaciones, menos encerrada en sí misma. Creo que eso es un poco el modelo que él tiene con economía, lo que está trabajando para hacer. Comercio exterior, esperaríamos que haya un contexto más favorable para Argentina y los precios de los commodities para mí van a seguir bajos. Y ahí no hay que esperanzarse con que va a haber otro boom de precios, no, esto va a seguir así. Piensen que este precio quedó para quedarse y hagan su planificación con esa función. O sea, pensando el precio está acá, el tipo de cambio está acá y se va a quedar acá. En todo caso, lo que va a pasar es, va a haber más eficiencia productiva del Estado y vos también tenés que trabajar en la eficiencia productiva tuya para poder ser competitivo con estas condiciones. No va a haber una hiperdevaluación, no va a haber una
hiperaumento de los commodities. Yo creo que eso es un poco el escenario a futuro, 2018 y más allá. Yo paro acá, como me dijeron en tiempo y forma, porque hay hambre, me estoy poniendo en el medio entre ustedes y el almuerzo y no quiero, pero si alguno tiene una pregunta, es el momento ahora o callen para siempre. ¿Alguna pregunta, duda que quieran saber, discutir? ¿No? Tienen hambre, me aplauden, tienen hambre. ¿Hay alguna duda? ¿No? Sí. Bueno, primero la última pregunta, digamos. La realidad es que las condiciones económicas para invertir mejoraron mucho cuando hay inversión. Y esa inversión está deprimida, hay mucha inversión pública y menos privada. Vos ves que hay mucho más movimiento de infraestructura, de gasto del Estado. Argentina tenía, por ejemplo, en vialidad, no ejecutaba el año 2011 en lo que son rutas. O sea, Argentina estuvo estancada en un montón de inversión en infraestructura que fue muy ineficiente. No vamos a hablar de nada raro que esto sale después por la red, pero digo, fue muy ineficiente. Eso está mejorando. La inversión privada está, pero podría estar mucho más fuerte. Y en parte no está por la inversión financiera. O sea, eso te ha limitado que haya tardado tanto en Argentina a los brotes verdes a verse. Y si vos me preguntás a mí, cuanto más bajes la bicicleta financiera, mejor va a ser para la inversión real. O sea, a futuro, si lográs eso, va a ser mejor. Y tu primer punto fue sobre el gasto público. De la tasa de interés, el central mira solamente la inflación. Entonces, si la inflación la logran domar y bajar, van a bajar la tasa. Bueno, inversión hay ahora, digamos, alguien está invirtiendo ahora. En el sector agropecuario de ustedes cambió mucho la ecuación económica financiera porque también te dieron tipo de cambio, te dieron retención. Entonces, si bien ese contexto ahora está empeorando, te saca rentabilidad, también tiene un shock de rentabilidad fuerte al principio. O sea, el balance tiene que hacerlo con todo, te cierra invertir. Obviamente, vos decís, pero pará, yo tengo 27% de tasa de interés, 28, 30, y el tipo que me he planchado es en dólares. Entonces, el de afuera le va a costar mucho invertir acá real, va a requerir financiero. Vos tal vez tengas otra rentabilidad y lo hagas. El tema del tipo de cambio es más complicado. El tema del tipo de cambio es más complicado porque está muy difícil poder mover el tipo de cambio real en el país. Así como está, va a ser muy difícil moverlo. Que eso es el gran riesgo, es otra cosa que va a frenar un poquito la cosa. ¿Okay? Y respecto al gasto público, yo creo que sí, que se puede hacer más, sobre todo más eficiente, porque el gasto público, cuando vos lo mirás, muchos son salarios. El Estado gasta mucho salario, entonces no vas a empezar a echar gente, porque el Estado no creo que haga eso, menos hasta que no se genere empleo privado fuerte. Lo que sí va a hacer el Estado, me parece, es hacerlo más eficiente, y eso está bueno. Si yo te puedo hacer más eficiente, a vos vas a tener menos gasto de todo, de tiempo, de recursos. Entonces, un poco creo que va a pasar por ese lado. ¿Alguna otra? ¿Había alguna más? Sí. De la oferta. Sí, pero pasa en todos los commodities. Fíjate, es más general. El petróleo también está pinchado. El efecto de tasa, hay dos cosas que están pasando. Las tasas de interés te llevan a todos los commodities a la baja. El cobre cayó un montón, el petróleo cayó un montón y están bajos. Después tenés el efecto puntual de la soja que está aumentando la oferta de soja y eso te lleva a una reducción mayor de precio. Sí. Pero tenés dos cosas. Sí. Igual los efectos de oferta y demanda son mucho menores que los efectos de tasa de interés. Lo que te lleva más los boom para arriba y para abajo, los ciclos de commodity, son las tasas de interés más que la oferta y demanda, que te mueve un poquito el precio relativo de la soja respecto a otros productos. O sea, lo que vos ves, la pinchada de la soja no tiene que ver nada más que con la oferta mayor y con la demanda de China que fue más suave, sino tiene que ver mucho con lo que pasó con la tasa de interés. Porque pasó también en el petróleo, pasó en el cobre, pasó en todos los commodities. Agarrá todo y están todos a la baja.
Sí, esa discusión la he visto, tiene 25 años en Argentina. El famoso trigo, ¿cómo se llama? El trigo plata, que lo han llamado, que querían hacer, diferenciar el trigo para exportación. Eso lo tiene Canadá, lo tiene Australia, Argentina hace 25 años que le queda 5 lo hizo. Es muy difícil de hacer porque tenés que cambiar toda la red de acopio, todo. Entonces es muy difícil hacerlo un día para otro. Pero claramente Argentina puede agregar valor en eso. En carne, van a hablar de carne, o ya hablaron, también es un gran potencial para crecer. Cerdo, Argentina todavía en cerdo no tiene un balance superavitario para exportar. Chile tiene mucho más exportación de cerdo que Argentina con maíz argentino. Chile exporta cerdos a Asia con maíz argentino que no es de ellos, y es una locura que eso suceda, porque tienen bajo costo de capital, y el sector cerdo lo importante es la inversión que vos tenés que hacer, más que el maíz. Entonces va en Chile a conseguir financiamiento barato y hay granjas gigantes de cerdos. Argentina en eso, si el costo de financiamiento baja, tenés un gran potencial para hacer. Deberías tener. Lo que pasa también faltan los acuerdos comerciales. Chile fue muy agresivo en acuerdos comerciales y eso abrió muchas fronteras, que es todo otro debate, ¿no? Porque Chile lo hizo sacrificando industria nacional. Cuando Chile fue con Corea y Japón a negociar, abrirme el mercado de mis productos agropecuarios, y ¿vos qué me das? Te doy autos. Listo, Chile sacrificó, no tiene ningún auto nacional, no tiene producción. Y Chile le consiguió el mercado de Japón y mete cerdo en Japón, cerdo en Corea, y bueno, eso fue una negociación comercial. Argentina no creo que esté en esas condiciones de hacer algo así tan drástico, no lo va a poder hacer. Entonces hay que ver qué puede hacer. Sí. Sí, sí. No, obvio. Sí, eso. Sí, no, ahí tenemos mucho para hacer y bueno, falta un montón. Bueno, sí. ¿En caso de qué, perdón? Sí. De Brasil. De Estados Unidos. Sí. Eso, viste, son cosas, anuncios que sacan incentivo a la producción. Sí. Y eso, no está bien. Sí, a ver, hay que ver en qué condiciones competitivas puedes importar. El costo de transportar el cerdo a Estados Unidos acá es caro, o sea, debería ser más barato todavía. Argentina tiene más eficiencia productiva en maíz en Argentina. Bueno, en Estados Unidos tiene buena eficiencia productiva, pero deberías poder competir a buenos precios contra Estados Unidos. Digamos, no debería ser un susto demasiado grande, digamos, que te amaguen con eso, porque no es tan competitivo. No, el costo de mano de obra de Estados Unidos es más grande que nuestro, mucho más grande. Estados Unidos tiene un poquito menos de impuestos que Argentina, digamos, pero debería estar en condiciones. Estados Unidos no te asusta, digamos. Si me decís China, que te tiene todo subsidiado, puede ser. Estados Unidos deberías poder competir con ellos. Hay que ver la negociación, a saber qué negociaron ahí, por qué abrieron cerdo. Capaz que esa negociación está abriendo, digamos, toda negociación de comercio internacional hay un toma y daca y cerdo, pero algo te van a dar, no sé, eso no lo sé. Pero bueno, claramente hay que dar señales claras, ¿no? A largo plazo. Sí, el ganadero fue tremendo. Perdió el mercado de Brasil de trigo, sí, íntegramente prácticamente, sí, y perdió el mercado de carnes en Europa. Sí. El de Estados Unidos de no Rusia tenía valor relativo, pero sí el europeo. Sí. No cumplir con cuotas Hilton durante 10 años implica la pérdida de mercado en una situación de ventaja comparativa absoluta en ese caso. Y fíjate, esto ganadero argentino, todavía no recuperamos lo que teníamos antes en 2011. Cuando ves que Brasil aumentó, Paraguay aumentó un montón, Argentina tiene mejor, todavía stock ganadero por debajo, tenés mucho para, me parece a mí, ¿no? Y además que la carne argentina afuera es bien valorada, ¿no? Tenés... Sí, te pagan súper bien. Creo que hay cosas para hacer, pero bueno, es sentarse y hacer el micromanagement que yo les cuento, ¿no? Ir sector por sector. Algo están haciendo de eso, son más proclives a sentarse con un empresario a discutir estos temas, que eso es saludable, me parece, pero bueno, tampoco hay que pecar de optimista. Estamos parados acá, estamos creciendo, el contexto no es tan malo afuera, lo más grave es el déficit fiscal y el tipo de cambio apreciado que te resta competitividad, que a ustedes los afecta menos que a otros. Si vos decís sector agropecuario, si vos estás complicado el sector agropecuario, ¿qué le queda al que va a exportar maquinaria agrícola? ¿Qué les queda al que va a exportar autoparte? Está re jodido ese, porque ni siquiera tiene la productividad que tienen ustedes en el sector agropecuario. Entonces piensen eso, ¿no? Que cuando ustedes se aprieten mucho zapato es porque la Argentina está jorobada, en serio. Que es un poco lo que pasó en los 90, cuando se le llegó a ustedes el agua al cuello, el resto ya estaba todo con el agua por arriba.
porque el sector agropecuario argentino es el más productivo de todo lo que tenemos. Así que bueno. Paro acá, no sé si fue optimista o pesimista, ustedes verán. Hay que seguir trabajando por este país para mejorarlo. Y los que los invito a almorzar, ¿paga quién el almuerzo? Almuerzo libre. Bueno, te regalamos un fuerte aplauso.